Alfredo Blanco es economista, es profesor consulto en la Universidad Nacional de Córdoba, también es colega, porque es conductor en este canal del programa Secretos del Poder. Alfredo, gracias por acercarte a los Turelos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, los agradecimos somos nosotros porque si hay alguien con palabra calificada en materia económica es Alfredo Blanco, y es más, es tan la palabra de él y tan referenciada en Córdoba que vamos a tomar su última columna, también publicada en el portal de Canal C, la cual se titula Los riesgos de exagerar el optimismo. Y déjenme decir que es interesante el título porque ya venimos hablando del espaldarazo que tuvo Argentina de Estados Unidos, política y económicamente, luego del triunfo en las elecciones legislativas y la renovación que va a tener el Congreso. En las elecciones se mencionaba desde el lado libertario el riesgo Cuca, pero acá el profesor Alfredo Blanco advierte de los riesgos de exagerar el optimismo. ¿Por qué, Alfredo? Bueno, lo que sucede tiene que ver también de dónde venimos, ¿no es cierto? Después de la experiencia pasada de una economía con desborde monetario y fiscal, con tasa de inflación muy alta y demás, a mí me parece que la sociedad tomó con mucho entusiasmo la probabilidad de que se estabilice la macro. Así es. Sí. A tal punto que la receta de política económica utilizada, todos eran conscientes de que iba a impactar sobre algunos sectores de manera negativa. Y de hecho el ajuste fiscal le pegó a sectores como es el caso de los jubilados, como es el caso de los asalariados, pero de todos modos lo que indicaban, digamos, los relevamientos y lo que mostró, creo yo, la elección del 26 es que aún los sectores que tienen dificultades dicen, bueno, me parece que más que votar por el futuro, están tratando de huir del pasado. Entonces dice, me da miedo que vuelva algo que no quiero, y entonces esto le dio un aval que yo personalmente creo que va más allá de un apoyo específico a las medidas de política económica, ¿no? Ok, excede el voto bolsillo. Sí, ¿y qué sucedió? El gobierno, creo yo, a lo mejor siempre los funcionarios tienen que ser optimistas, ¿no? Porque hay que tratar de influir en las expectativas y demás. Sí, y de vender esperanzas para eso. Tener esperanza. Pero lo que sucede es que eso también entraña su riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que cuando las expectativas están fundadas básicamente en anuncios grandilocuentes, en afirmaciones... sí, las más grandes de la historia. Por ejemplo, se escucha permanentemente. Sí, el mejor ministro de la historia, lo mejor... Sí. Y a veces alguna actitud un poco, yo diría, exagerada, en el ministro Caputo, que dice... Un día dice, dormí tranquilo con el dólar, otro día dice, si lo ves barato, compra campeón, y otro día dice, no nos hace falta acumular reservas internacionales. Bueno, pero cuando hay alguna novedad que altere esos anuncios, me parece que la prueba fue que el gobierno anunció y dejó trascender, después de la ayuda de Estados Unidos, de que Scott Bessent compró pesos, después que firmó el swap con Estados Unidos, incluso sugirieron que no solamente había 20.000 millones, sino que iba a haber otros 20.000 millones de la banca privada, que en realidad lo iba a operar JP Morgan con un conjunto de bancos. Cuando trascendió, porque de hecho salió en un medio que influye mucho en el sistema financiero, que es Wall Street Journal, un título diciendo los bancos parece que no van a diferir esto, inmediatamente en Argentina ya empezaron, bueno, sube el riesgo país, bueno, sube un poquito el dólar. Bueno, justo te quiero preguntar, por eso, perdona que te interrumpa, pero se hablaba, como bien decías vos, Alfredo, al principio, que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, había manifestado un salvataje de 20.000 millones de dólares. Sí. Ahora, el Wall Street Journal, como bien planteas vos, habla de que el apoyo o la asistencia financiera de los principales bancos de Estados Unidos sería del orden de 5.000 millones. Sí. Bueno, explícame esto especialmente para la gente que no es economista. Bueno, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Argentina tiene una serie de compromisos que tiene que honrar de deuda. O sea, tenemos deuda. Deuda. En enero vamos a tener vencimiento del orden de 4.000 millones de dólares. O sea que con esos 5.000 cubrimos ese primer vencimiento. Hay que ver si vienen los 5.000 okay. Todavía. Pero digo, ¿cuál creo yo es un costado que el gobierno ha subestimado y no le ha prestado atención? Es el problema de la fragilidad que tiene Argentina en el sector externo. Hemos tenido superávit comerciales importantes. El otro día el ministro Caputo dijo, hemos comprado 29.000 millones de dólares. Pero bueno, así como los compraron se fueron, y cuando uno mira las reservas del Banco Central,
hay un número, hagamos un número redondo, 41.000 millones, pero cuando se le empieza a restar lo que no es en realidad ni del gobierno ni del Banco Central, entonces dice, bueno, primero esto le voy a restar lo que tiene el conjunto de los argentinos depositados en el sistema financiero, que es de los argentinos, los depósitos en dólares, que han aumentado mucho. Eso están en el Banco Central porque tiene un encaje, pero eso no es de ellos. Entonces, cuando uno empieza a restar eso y otras deudas y otros pasivos y demás, Argentina, por supuesto, el gobierno cuando llegó la tomó con lo que se suele llamar reservas negativas. Quiere decir que en algún momento el gobierno anterior había usado algún recurso que no era estrictamente de su patrimonio. Bueno, todavía tiene reserva negativa. ¿Por qué? Porque el gobierno ha intentado disimular los cambios que ha tenido y que han sido importantes. No es que sea el mismo programa. El programa económico no es el que anunciaron de que iban a cerrar el Banco Central al día siguiente, siguiendo los dictados de Ocampo, de un economista. No es tampoco la estrategia cambiaria de Kroll-Impec, que vamos a ir devaluando 1% por mes y se les atrasó el tipo de cambio. Y cuando se les atrasó el tipo de cambio, el gobierno tenía en su radar las próximas elecciones y dijo, no, yo voy a tratar de tener pisado el tipo de cambio porque quiero, esta es mi carta de presentación entre los electores para que me rectifiquen, es decir, mire cómo bajó la inflación. Y finalmente lo pudo hacer. Sí, lo pero pudo después hacer. cambió. Entonces tuvo que recurrir primero al fondo, después tuvimos que recurrir a los Estados Unidos. Que se festeja eso, pero en realidad eso no es de festejar. Eso es porque estamos en una situación complicada que tenemos que recurrir a esas cosas. Sí, acá un dirigente de la provincia dijo si recurrieron al Tesoro de Estados Unidos porque también no salió. Claro, pero me parece razonable, no sé quién lo dijo, pero es así. Es que Areti lo dijo acá en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Eso es muy razonable porque, digamos, ya Argentina le debe al fondo una magnitud tal que yo suelo decir que es como cuando alguien le debe al banco. Cuando usted le debe $100.000 al banco, el gerente le habla y dice, por favor, pague. Ahora, si le llega a deber 100 millones de dólares, el gerente está más preocupado que el deudor. Bueno, el Fondo Monetario está más preocupado que Argentina. Bueno, ahora, con todo esto que has dicho, justamente los préstamos, las reservas, te lo traduzco al dólar, que es, vos dijiste, una variable que los argentinos siguen. Sí. Ellos saben que si se dispara el dólar hay algo que no está bien. Algo pasa. Con esta radiografía y la reserva, ¿vos crees que se puede abandonar las bandas el año que viene? Porque es algo que recomiendan algunos economistas, como Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno es no tener miedo a comprar dólares y que suba un poco el tipo de cambio, sinceramente. De hecho, en los últimos meses subió, pero no porque compra el gobierno empezó a comprar ahora hace 10 días. ¿Por qué digo esto? Porque comprando dólares se mejoran las reservas y porque hay un compromiso con el Fondo Monetario de aumentar la reserva internacional. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que el gobierno debería una vez más cambiar la política cambiaria. ¿Y en qué sentido? Me parece que si tiene mucho temor que dejar flotar pueda tener un pase a precios muy alto, es decir, si el dólar sube, si ellos empiezan a comprar y el dólar sube, se vaya a precios, eso que los economistas llamamos pass-through. Claro. Digo, pero por lo menos me parece que sería inteligente ampliar la banda, es decir, que la banda está ampliándose 1% por mes, por debajo y por arriba. No debería tener miedo que se vaya al techo y ampliar un poco más la banda. Yeah. Pero además creo que debería dar un cronograma claro, decir, mire, esto es lo que vamos a hacer y este es el cronograma de compra de divisas que vamos a tener. Porque uno de los problemas de Argentina, gravísimo, es la incertidumbre. Así es. Sí, la falta de previsibilidad, para poder planificar y ver estas cuestiones. Ahora, la gente que nos ve, yo siempre me pongo en lugar de quien nos ve que no tiene conocimiento técnico, dice, ¿cuándo arranca la microeconomía? Porque venimos hablando de ciertas variables macro, pero ¿cuándo me llega a mí lo positivo? Recién manifestábamos que 3/4 de los hogares argentinos, según Guillermo Oliveto, está haciendo equilibrio. Algunos dicen no hay plata, otros dicen se me acaba el mes, el 20, el 15. ¿Cuándo llegan los efectos de la microeconomía? Yo soy un poco escéptico respecto de la recuperación que el gobierno viene anunciando, ¿no es cierto? El gobierno muchas veces, el presidente, incluso el licenciado Milei, ha dicho, bueno, y esto va a subir como una burbuja, lo dijo de una manera más vulgar, pero va a subir como una burbuja, qué sé yo. Pero uno mira los números, incluso el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica de ayer, bueno, respecto al otro mes 0,5. ¿Por qué yo soy un poquito escéptico?
de que vaya a ser rápido. Porque si uno mira la demanda agregada de la economía, más o menos 70% de la demanda agregada es consumo. Y el consumo es función directa del ingreso disponible. Y si uno mira, en realidad, el poder de compra en general, digamos, de los argentinos, en particular de los asalariados que no formales y de los asalariados formales, los del sector público, digamos, está en términos relativos muy bajo comparado con el comienzo del periodo. Entonces, en la medida en que el consumo no se recupere, y es medio difícil pensar, nos pueden ayudar mucho las exportaciones. Muchos analistas dicen, bueno, tenemos litio, tenemos vaca muerta, y podríamos tener el equivalente a un sector agropecuario con exportaciones. Eso es cierto, pero para llegar a eso hay un puente, que es seguramente de acá a algunos años. Quiero traerte para tu análisis, hay una placa, la número 8, tiene que ver con actividad de empleo, es de la consultora Empiria, la dirige Hernán Lacunza, fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, 2015-2019, ahí la estamos viendo en pantalla. Básicamente compara actividad y empleo. ¿Pero por qué traemos empleo? Porque lo que decía Alfredo es muy importante. El consumo, el poder adquisitivo y por detrás, por supuesto, el empleo. Lo que estamos viendo allí como una especie de semáforo, dependiendo del tamaño del círculo, es la cantidad de empleo que agrupa un sector. Entonces, lo que estamos viendo es que ha habido retracción en el empleo en 3 industrias, que son las que tienen el círculo rojo. Consumo, industria, comercio, bueno, y en amarillo están transporte. El primero es construcción. Perdón, construcción, industria y comercio. Esos son los que más empleo generan en la Argentina. Exacto, por eso el tamaño del círculo. Son los que muestran caída, ¿no? Son los que muestran caída. Y en contraposición, lo que decías vos, bueno, hay unos vinculados a lo que es minería, agro, hoteles, pero es como que no alcanza a compensar la generación de los sectores que tienen mayor potencialidad con los que son más numerosos en empleados. Sí, ese es un problema, en realidad es un problema serio, que no se resuelve solamente con las reformas del mercado de trabajo. Argentina tiene en el mercado de trabajo situaciones muy anormales, diría yo, que explican el comportamiento de muchos empresarios que dicen, y yo por las dudas prefiero pagar horas extra antes que tomar otro empleado, porque me da miedo, porque el juicio, porque... Digo, pero al margen de eso, resolver eso, en realidad no resuelve el problema de la generación de empleo, creo yo. Lo que sí se podría lograr es que parte del empleo no formalizado, el empleo precarizado, digamos, pase a estar en el empleo formal. Pero de hecho, el sector privado no viene creando empleo. Y si uno mira incluso el dato de ayer, que el gobierno lo ve con cierta satisfacción y hace bien de que el EMAE ha crecido respecto al año pasado, que fue un año malo, y que septiembre contra agosto creció 0,5. Pero si uno entra y se pone un poco adentro del índice, de este estimador de la actividad económica, se da cuenta que el sector ganador es el sector financiero. Es el sector que más crecimiento tiene. Así es. Y mi impresión es que es difícil pensar en una economía desarrollada si uno solo piensa en lo financiero. Es decir, en otras palabras, que lo que le está haciendo falta al modelo también es incentivar la pata productiva del modelo, o sea, todo lo que tiene que ver con industria, empleo e inversión. Sí, ahí creo que hay un problema y que tiene que ver con que el equipo económico son gente con mucha experiencia, pero sobre todo con mucha experiencia en el mercado financiero. Claro. ¿No? Y la economía real, digamos, la economía real está atravesando un periodo complicado porque entre que estuvo un poco atrasado el tipo de cambio, hoy quizás no está tan atrasado, pero todavía hay, me parece, un poco de atraso, pero entre que estuvo atrasado y que además se abre la economía, eso los pone en condiciones muy complicadas porque hay muchos sectores de la industria que no tienen chance de competir. Digamos, los que producen bienes comercializables internacionalmente, y bueno, se enfrentan. Sí, es muy complejo el panorama. Acá hemos tenido referentes de la Unión Industrial Argentina, nos han dicho hay un combo entre retraso cambiario, después tenés una gran presión fiscal, después la apertura de, por ejemplo, todo lo que han sido los aranceles a las importaciones, productos chinos que en relación a los productos argentinos, el precio está por debajo del costo impositivo del producto. Bueno, el tema tributario es otro tema que, bueno, se va a discutir seguramente entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, pero es otro tema que en realidad tiene que abordarse. Todavía no sabemos cómo lo van a hacer, pero
pero realmente, si no va a haber sectores, ya ha habido experiencias en la Argentina donde se abrió la economía con atraso cambiario y se desundió. Mira, el 20 de diciembre del año 1978, el entonces ministro José Alfredo Martínez de Oz anunció una tablita. Sí, vos sos muy joven. No, me acuerdo de la tabla de Martínez de Oz. Sí, sí. Y parecía también, bueno, y viene todo bien, y los argentinos empezamos a viajar, fuimos a conocer la casa de Mickey en Orlando, y nos sentíamos los árabes de Sudamérica, es el DM2, bueno. Pero tenía un lado B. Y tenía el lado B. Y el lado B fue cuando dijeron, no está atrasado el tipo de cambio. Vamos a corregir 10%. Venía Sigó, se iba Martínez de Oz, y dijo, corregime el 10%. Y Sigó dijo una frase, que como los ministros siempre quedan en la historia, y dijo esa frase que decía que con el dólar no iba a pasar nada, ¿no? Y asumió y tuvimos una devaluación y una crisis tremenda. Bueno, yo no digo que eso va a ocurrir, ¿no? Porque me parece que debemos haber aprendido, pero el gobierno debería mirar más la economía real y digo, debería ser menos autoelogioso y menos optimista, es decir, porque hay gente que está sufriendo mucho. Muy claro, como siempre, Alfredo Blanco, repito, es economista, profesor consultor de la Universidad Nacional de Córdoba, conductor acá de Secreto del Poder, nos ha dado la clave de lo que puede ser la economía argentina en 2026, que no es fácil, Alfredo. No es fácil. Además, los pronósticos en economía no son buenos. Es cierto, no son buenos. Pero bueno, veremos cómo se presenta. Es un año, suelen decir que a veces los terceros años son desafiantes para los presidentes. Claro. Después del legislativo. Veremos cómo se presenta. Hay reformas previstas y bueno, hay que ver qué política económica y productiva va a tomar finalmente el gobierno. Esperemos que acierte. Gracias, Alfredo. Gracias a vos.